Y cuando se abrieron los 7 sellos, no cayó el silencio, sino el grito eterno de la tierra. Evangelio perdido de Juan. En una noche más oscura de lo habitual, cuando el cielo pareció tragar la luz de las estrellas, el Vaticano fue sacudido por un terremoto. No era natural. Las piedras no crujían como siempre, gritaban. El Papa León XIV despertó empapado en sudor. Había soñado con los 4 jinetes, pero esta vez no venían con símbolos, venían con nombres. Y con rostros. Humanos. Reconocibles. Horas después, en las catacumbas secretas bajo la Basílica de San Pedro, los cardenales se reunieron a puerta cerrada. Había un códice que nunca debía ser abierto, sellado con sangre de mártir y cadenas bendecidas por San Miguel. Pero el sello estaba roto. Dentro, un manuscrito en latín ardía sin consumirse. Solo una frase brillaba entre las llamas doradas. El juicio ha comenzado. Y la Iglesia debe responder por sus pecados. Una figura emergió en las cámaras subterráneas. No era un ángel. No era un demonio. Era Pedro. Y lloraba. Pedro, el primer apóstol, el guardián de las puertas celestiales, había vuelto a la tierra. Pero no como un mensajero de salvación, sino como un juez, cargando en sus manos las verdaderas llaves del reino, una de oro y una de fuego. El cielo está cerrado, dijo con voz rota. Y los hombres de fe han perdido su derecho a entrar. El Papa cayó de rodillas, murmurando oraciones entre lágrimas. Pero Pedro lo miraba sin compasión. Durante siglos, han adorado al trono, y han olvidado al rey. Los cardenales quisieron hablar, pero sus voces se desvanecían como si el aire ya no los reconociera. Pedro alzó su mano, y el códice en llamas levitó por encima de todos. Página por página, se abría solo, revelando los nombres de quienes serían marcados para el juicio. Nombres conocidos. Nombres escondidos. Nombres de los vivos. A miles de kilómetros, en Jerusalén, una niña de apenas 12 años despertó gritando. Sus ojos, completamente blancos. Su piel, brillante como la luna. Y en su brazo, 3 letras habían aparecido grabadas. INRI. Ella no lo sabía aún, pero estaba destinada a ser la última profeta. El cielo se tornó gris durante 7 días. Ni el sol ni la luna salieron. En su lugar, una corona negra flotaba en el firmamento, girando lentamente sobre Europa. Las personas creyeron que era un fenómeno atmosférico, hasta que las campanas de todas las iglesias del mundo comenzaron a sonar al mismo tiempo, aunque muchas llevaban siglos en silencio. En Roma, el códice ardiente reveló su primera marca. Y vi al primero de los 4. Montaba un corcel blanco, y en su mano llevaba el arco del engaño. Apareció en Washington. Elegante, carismático, con palabras dulces como miel, prometiendo paz mientras sembraba división. El jinete del engaño había llegado. La humanidad lo amaba. Millones lo seguían. Miles se entregaban a él, pensando que era un salvador. Sin saber que su corona no era símbolo de gloria, sino de conquista espiritual. Mientras tanto, en Jerusalén, la niña profeta, a quien ya llamaban Luz de Sión, hablaba en lenguas que ningún erudito podía traducir, excepto uno, un viejo exorcista olvidado por el Vaticano, confinado en las montañas de España. Él lo entendió todo. Y tembló al escuchar la advertencia. Cuando el primero cabalgue, los otros 3 despertarán. Y con ellos, el infierno entero. El segundo sello fue quebrado al amanecer del 8º día. El códice ardiente gimió como si tuviera vida propia, y el fuego se tornó azul. Pedro, aún de pie en las catacumbas, alzó la llave de fuego. Una grieta recorrió la bóveda sobre su cabeza. Y entonces, la tierra rugió. En Oriente Medio, el cielo se partió en 2, y de entre las nubes emergió un jinete sobre un corcel rojo, con armadura de guerra, ojos como carbones encendidos, y una espada forjada en las llamas del odio. He venido a quitar la paz de la tierra. Gritó el jinete de la guerra. Y daré poder a los hombres, para que se despedacen entre ellos. Ese mismo día, las alianzas más estables del mundo colapsaron. Países hermanos se acusaron de traición. Las naciones comenzaron a armarse. Las redes sociales se incendiaron con llamados al odio. Vecinos se convirtieron en enemigos. El jinete sonreía en cada conflicto. Y su espada brillaba más con cada alma consumida. Mientras tanto, la niña profeta, encerrada ahora en un monasterio subterráneo, comenzó a sangrar por las palmas de las manos. Y su voz cambió. El tercer se acerca.
y su balanza pesará el alma de todos los hombres. El mundo estaba ya al borde del colapso. Las guerras encendidas por el segundo jinete no solo habían cobrado millones de vidas, también habían detenido el flujo de alimentos, recursos y esperanza. Y fue entonces, cuando las ciudades comenzaron a vaciarse y los mercados a derrumbarse, que el tercer sello fue abierto. El códice ardiente giró una vez más en el aire. Y entre las llamas apareció la figura del tercer jinete, montado sobre un caballo negro como el vacío. En su mano, sostenía una antigua balanza dorada, oxidada por la sangre de los siglos. Una medida de trigo por un denario. Y 3 de cebada por el mismo precio. Pero no dañes el aceite ni el vino. El jinete del hambre no rugía como el anterior. Él susurraba. Y con cada susurro, las despensas se vaciaban. Las cosechas fallaban. El pan se convertía en polvo. Y las monedas, en ruinas. Pero no era solo hambre de comida. Era hambre de sentido. De fe. De amor. La humanidad comenzó a devorarse a sí misma, moral, emocional y espiritualmente. En el monasterio subterráneo, la niña profeta cayó de rodillas, y sus ojos se volvieron negros por un instante. Al abrir la boca, no fue su voz la que habló. Cuando el cuarto jinete cabalgue, la muerte no será el final. Solo el umbral. En la última noche del 13º día, el cielo dejó de llorar y comenzó a sangrar. Los astrónomos no podían explicarlo, pero una grieta roja había atravesado la bóveda celeste, como si el universo mismo hubiese sido herido. La luna se tiñó de negro. Las estrellas cayeron una por una, como si huyeran. Y entonces, el cuarto sello se rompió. El códice ya no ardía, flotaba congelado en el aire, goteando oscuridad líquida. Una figura emergió de entre la nada. No hablaba. No respiraba. No traía ejército, porque él era el ejército. Montado en un caballo pálido como hueso, avanzó entre las ruinas del mundo. Las ciudades se detenían. Los hospitales se vaciaban. Los cementerios se abrían. Y su nombre era muerte. Y el infierno lo seguía. A donde él pasaba, las almas se despegaban de sus cuerpos, atrapadas en una niebla que nadie podía dispersar. No era solo morir. Era desaparecer. Y tras él, venía una sombra aún más profunda. El infierno, caminando con pies humanos. Rostro sin rostro. Almas condenadas. Y ángeles caídos, que ya no recordaban su nombre. La niña profeta gritó en su celda subterránea, con voz que estremeció la tierra. El cuarto ha llegado. Y tras él, viene la apertura de la gran puerta. Durante siglos, se habló de las trompetas del Apocalipsis como metáforas. Pero esa noche, todo el mundo escuchó el primer sonido. No vino de la tierra. Ni de los cielos. Sino de un lugar más antiguo que ambos. El trono eterno. Fue un sonido que no se podía describir. Ni alto, ni grave. Sino absoluto. Y tras él, el cielo ardió. Una lluvia de fuego mezclada con sangre cayó sobre un tercio del planeta. Los bosques se convirtieron en antorchas. Los mares hirvieron. Y las montañas parecían gritar. No había escape. No había silencio. Las escrituras se hacían carne, y la carne, ceniza. En medio del caos, la niña profeta fue llevada en secreto hasta el desierto, guiada por el exorcista español. Ambos sabían que pronto la segunda trompeta sonaría. Y con ella, vendría algo peor que fuego. La caída de una estrella. Mientras huían, la niña dijo, sin abrir la boca. El mar se convertirá en sangre. Y lo que habita en él, se levantará contra los hombres. Y en el fondo del océano Pacífico. Una sombra abrió los ojos por primera vez en milenios. El mundo aún ardía por la primera trompeta, cuando sonó la segunda. El sonido fue más agudo, como un grito de algo que había estado dormido demasiado tiempo. Los océanos se agitaron. Las costas retrocedieron como si el mar tuviera miedo. Pero no era miedo. Era reverencia. La profecía se cumplía palabra por palabra. Y cayó del cielo una gran montaña encendida. Y fue arrojada al mar. Y un tercio de las criaturas del océano perecieron. Desde el cielo, como un meteorito sangrante, una masa incandescente impactó el Pacífico con una explosión que se sintió desde Japón hasta Chile. Pero no era una roca. Era un sello. Y se acababa de romper. Desde la grieta marina, emergió una criatura colosal, más antigua que la humanidad, con escamas como obsidiana ardiente y ojos que reflejaban tormentas. Tenía 10 cuernos, múltiples bocas,
y una voz que susurraba en todos los idiomas. La llamaban de muchas formas. Leviatán. El dragón abismal. El guardián del segundo sello. Pero ahora era libre. Y con cada paso que daba sobre el océano, las ciudades costeras eran tragadas por las olas, arrastradas a un fondo del que nunca volverían. La niña profeta, en lo alto de una montaña del Sinaí, gritó al cielo con lágrimas negras. ¡Ay de los que navegan! Porque el mar ya no conoce piedad. Y su corazón es venganza. Cuando la tercera trompeta resonó, no hubo terremotos ni tsunamis. Hubo silencio. Un silencio tan denso que cortaba el aire. Luego, del cielo cayó una estrella, ardiente como el sol. Pero su luz no iluminaba, sino que consumía. Su cola dejaba una estela verde, como un veneno suspendido en el firmamento. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de agua. El nombre de la estrella es Ajenjo. Apocalipsis 8, 10-11. Dondequiera que su esencia tocaba el agua, la vida moría al instante. Lagos enteros se ennegrecieron. Los ríos se tornaron espesos, amargos. Las lluvias ya no daban vida. Daban muerte. Los hombres y mujeres bebían sin saber. Y en sus ojos, el reflejo de ajenjo, como si el veneno revelara sus pecados. La sed espiritual del mundo se mezclaba ahora con el castigo literal. Y las multitudes comenzaban a enloquecer, no por falta de agua, sino por la culpa que ahora no podían ignorar. La niña profeta, desde su cueva, pronunció una nueva advertencia. Cuando la cuarta trompeta suene, la luz misma será arrebatada. Y solo los que sepan caminar en tinieblas, podrán encontrar el camino. La cuarta trompeta fue diferente. No trajo fuego, ni bestias, ni veneno. Trajo la ausencia de todo eso. La ausencia de luz. Y fue herida la tercera parte del sol. Y la tercera parte de la luna. Y la tercera parte de las estrellas. De manera que se oscureció la tercera parte de ellos. Y no alumbraba el día en su tercera parte. Ni la noche igualmente. Apocalipsis 8 y 12. Primero fue el sol. Sus rayos se apagaron en pleno mediodía. Las sombras desaparecieron. La temperatura cayó bruscamente. Luego, la luna, que sangraba cada noche desde la primera trompeta, simplemente dejó de estar. ¿Y las estrellas? Una a una, se extinguieron. Como velas que alguien soplaba desde el otro lado del cielo. La oscuridad no era solo visual. Era espiritual. Mental. Celestial. La gente comenzó a tener visiones en la oscuridad. Rostros en sus paredes. Voces dentro de sus mentes. No estaban solos en la noche. Nunca lo estuvieron. En el desierto, la niña profeta encendió una antorcha que no emitía fuego, sino memoria. Y al alzarla al cielo, dijo: 3 trompetas faltan. Pero lo que viene ya no son castigos, son revelaciones. Lo que los hombres olvidaron, vendrá a recordarlos. Por primera vez desde la primera trompeta, el cielo volvió a abrirse. Pero no para dejar pasar luz, sino para dejar hablar al juicio. Una gran águila, negra como el abismo, cruzó el firmamento herido. No batía sus alas. No era natural. Era mensajera. Y mientras sobrevolaba el mundo, su grito no fue el de un ave. Fue el lamento del cielo mismo. ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Por causa de las otras voces de trompeta, que están para sonar los 3 ángeles. Apocalipsis 8 y 13. El sonido se sintió en los huesos. En los sueños. En los pecados. Los sobrevivientes miraban al cielo con los ojos vacíos. Ya no esperaban salvación. Solo querían entender por qué. Y el águila, solo gritaba: ¡ay! En el corazón de Jerusalén, los muros temblaron. Las piedras antiguas comenzaron a llorar aceite. Y en el cielo, 3 trompetas brillaban, esperando ser tocadas. La niña profeta cayó de rodillas. Su voz ya no era suya. El abismo se abrirá. Y con él, los que nunca debieron ser recordados. Cuando el quinto ángel tocó la trompeta, el mundo no escuchó un sonido. Escuchó un eco. Un eco antiguo. Un rugido sofocado durante milenios. Una llave girando en un candado celestial. Y vi una estrella caída del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9, 1. Desde una grieta en lo más profundo del desierto, se abrió una fisura en la tierra. No era una simple grieta.
Era una boca. Y cuando se abrió, el infierno no subió. El infierno fue liberado. Del pozo surgió una nube de humo tan densa, que tapó lo que quedaba del sol. Pero no era solo humo. Venían con él las langostas del abismo. No eran como los insectos del mundo. Eran criaturas grotescas, aladas, con rostros humanos, dientes de león y colas de escorpión. ¿No venían a devorar cosechas? Venían a devorar voluntades. Y se les dio poder como el de los escorpiones. Y se les dijo que no mataran, sino que atormentaran por 5 meses. Pero lo peor no era su número, ni su picadura. Era su rey, Apolión, el destructor, el ángel del abismo. Emergió por último, con una corona de sombras y ojos como hornos encendidos. Su voz no tenía idioma. Era dolor. Y alzando sus manos, declaró: la tierra ha sido marcada. Los sellos se han roto. Ahora, viene el verdadero juicio. La niña profeta ya no podía hablar. Tenía cenizas en la boca. El cielo, aún ennegrecido por el humo del abismo, comenzó a temblar cuando sonó la sexta trompeta. Y se desató a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Eufrates. Apocalipsis 9 y 14. 4 figuras, encadenadas desde la creación, surgieron del lecho seco del Eufrates. No eran ángeles como los de las iglesias. Eran antiguos. Olvidados por todos, menos por Dios. Tenían nombres que el mundo ya no recordaba. Pero sus ojos contenían siglos de venganza. Y tras ellos, vino un ejército. 200 millones de jinetes. Montaban caballos con cabezas de león, cuyas bocas lanzaban fuego, humo y azufre. Sus colas eran serpientes. Y cada paso que daban, una ciudad ardía. Y fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Apocalipsis 9 y 18. Las naciones se unieron por última vez. No para pelear, sino para suplicar. Pero no hubo respuesta. Solo las pisadas de los jinetes. Y la risa de los ángeles desatados. En lo alto del monte Carmelo, la niña, bañada en polvo y sangre, escribió con los dedos: la última trompeta no traerá más destrucción. Traerá la revelación final. La verdad que arde. La voz que no puede callarse. Cuando el séptimo ángel alzó la trompeta, el mundo esperó fuego. Esperó ruina. Pero lo que recibió fue una voz. Una voz que no venía de la tierra ni del cielo, sino de más allá del tiempo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11 y 15. Hubo un estremecimiento en el universo. Como si las galaxias se inclinaran. Como si la creación recordara quién es su Rey. Los ancianos del cielo, 24 en número, cayeron sobre sus rostros. Y dijeron: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. El que eres y que eras y que has de venir. Porque has tomado tu gran poder. Y has reinado. Apocalipsis 11 y 17. Pero no todos celebraron. Los sobrevivientes de la tierra, con el alma rota, y los ojos aún manchados por los jinetes, vieron abrirse el templo celestial. Y dentro de él, el arca de la alianza apareció. El cielo se partió en truenos, relámpagos y una gran granizada. Pero no de juicio, sino de gloria. La niña profeta, en ese instante, recuperó la voz. Y dijo: el reino está aquí. Pero no todos podrán entrar. Porque la marca ya está sobre cada uno. Y la separación ha comenzado. El mundo pensaba que el fin llegaba con destrucción. Pero la verdadera prueba apenas comienza. ¿De qué lado estás cuando el reino llega, y el rey juzga? Se abrió el cielo una vez más. Pero no para mostrar gloria, sino conflicto. La profeta, de pie entre ruinas y fuego, alzó sus ojos y vio una señal majestuosa. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta, y clamaba con dolores de parto. Apocalipsis 12, 1-2. La mujer brillaba como la creación misma. Era madre de una esperanza largamente esperada. Pero su luz llamó la atención de una sombra. Otra señal apareció. Un gran dragón escarlata, con 7 cabezas, 10 cuernos, y 7 coronas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, y las arrojaba a la tierra. Y el dragón se plantó frente a la mujer, dispuesto a devorar a su hijo en cuanto naciera.
Apocalipsis 12, 4. Pero el niño nació. Un varón destinado a gobernar con vara de hierro. Y antes de que el dragón pudiera tocarlo, fue arrebatado al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde un lugar ya había sido preparado para ella. Entonces se desató lo impensable. La guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. No hubo armas. Solo autoridad, luz y nombres verdaderos. El dragón fue vencido. Y aquel a quien llamaban Satanás, la serpiente antigua, el acusador, fue arrojado a la tierra. Y una voz celestial proclamó: ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12 y 12. La guerra ya no estaba en los cielos. Ahora, estaba entre nosotros. El dragón, humillado, pisó la tierra ardiente. No buscaba redención. Buscaba venganza. Y entonces, surgió del mar la primera bestia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 coronas. Y sobre sus cabezas, nombres de blasfemia. Apocalipsis 13, 1. Se movía como pantera, rugía como león. Y devoraba como oso. Era imperio, era política, era gobierno. Tenía poder, y el dragón se lo dio todo. Y el mundo se maravilló. La adoraron. Dijeron: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? La bestia hablaba grandes cosas. Blasfemaba contra Dios. Y persiguió a los santos con furia. Pero no vino sola. Del corazón de la tierra se levantó otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero. Pero hablaba como dragón. Parecía mansa. Pero era engañosa. Hacía milagros, señales, fuego del cielo. Y engañaba a los moradores de la tierra, diciendo que hicieran imagen de la primera bestia. Apocalipsis 1 y 14. Y creó una marca. Una señal sobre la frente o la mano. Sin ella, nadie podía comprar ni vender. Sin ella, eras un enemigo del sistema. El número de la bestia: 666. La niña profeta, en las cavernas del monte, escribió con sangre en una piedra: aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número, porque es número de hombre. Y mientras el mundo se rendía ante los falsos milagros, los que quedaban fieles comenzaron a ocultarse. Una resistencia silenciosa nacía en la sombra. Mientras las bestias reinaban en la tierra, y el dragón respiraba sobre naciones, hubo un monte que no tembló. Una cima que no se inclinó. El monte Sión. Y en lo alto, de pie como el sol que se niega a apagarse, el Cordero. Y con él, 144,000. Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Apocalipsis 14, 1. No eran poderosos. No eran ricos. No tenían ejércitos. Pero no se habían contaminado. Eran vírgenes en espíritu. Seguidores fieles. Los que no doblaron rodilla ante la imagen ni recibieron la marca. Y entonces, desde el cielo, una voz como muchas aguas. Como el estruendo de un trueno. Y como arpas afinadas comenzó a sonar. Un cántico. Una canción que nadie más podía aprender. Excepto los 144,000. Era su lenguaje, su señal, su bandera. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14, 4. El dragón rugía. Las bestias se estremecían. Pero no podían tocar ese monte. No podían silenciar esa canción. Era el sonido de la resistencia divina. Era el eco del reino. En medio de la caída del mundo. Y la niña profeta, desde una cueva, sonrió por primera vez en mucho tiempo. La tierra no ha sido olvidada. La fe aún canta. El monte Sión aún brillaba. Pero ahora el cielo se abrió. Y de entre las nubes surgieron 3 ángeles. Cada uno con un mensaje que no podía ser ignorado. El primer ángel volaba alto. Su voz era como una tormenta cargada de gloria. Temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 7. Era la última llamada al arrepentimiento. Una advertencia final. Pero el mundo miraba hacia otro lado. El segundo ángel le seguía. Con un grito de derrota celestial. Ha caído Babilonia la grande.
la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. El imperio corrupto, la falsa iglesia. El sistema seductor. Todo estaba por derrumbarse. Y entonces, el tercer ángel habló. Y su voz no fue suave. Fue fuego. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 9, 10. Este vino no embriagaba, quemaba, y no habría descanso ni día ni noche, para los que eligieron al dragón. La profeta, ahora entre las montañas, escribió. El mensaje ha sido dado. El cielo ha hablado. Lo que viene no será advertencia. Será ejecución. Los ángeles se detuvieron. El cielo se volvió completamente silencioso. Y entonces, una figura apareció entre las nubes. He aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Apocalipsis 2 y 14. No era el rey rodeado de gloria. No era el siervo sufriente. Era el juez. Y un ángel gritó desde el templo celestial. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Apocalipsis 2 y 15. La hoz descendió. Y la tierra, fue segada. Almas justas, escondidas en el anonimato, fueron levantadas con manos eternas. Sus nombres estaban en el libro de la vida. Pero luego, otro ángel apareció. Y traía una hoz también. Una segunda cosecha. Una más oscura. Mete tu hoz aguda. Y vendimia los racimos de la vid de la tierra. Porque sus uvas están maduras. Apocalipsis 2 y 18. Y fue lanzada la vendimia en el gran lagar de la ira de Dios. La tierra tembló. Y la sangre corrió del lagar, hasta los frenos de los caballos. Por 1600 estadios. Más de 300 kilómetros. La niña profeta, al ver esto en visión, cayó de rodillas. Él ha comenzado la siega. No hay segunda oportunidad. Ahora, todo depende de en qué campo sembraste tu alma. En el cielo, el templo se llenó de humo. Nadie podía entrar hasta que las 7 plagas hubieran sido completadas. Los ángeles salieron uno por uno, vestidos de lino puro, ceñidos con fajines de oro. En sus manos, copas llenas de la ira de Dios. Y una voz tronó desde el trono. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 1. Círculo rojo grande primera copa. Fue derramada sobre los que tenían la marca de la bestia. Y surgieron llagas malignas y dolorosas. El cuerpo se volvió prisión. La piel, tormento. Oh, la segunda copa. Se vertió en el mar. Y el mar se convirtió en sangre. Como de muerto. Todo ser viviente en él, murió. Señal de agua potable tercera copa. Sobre los ríos y fuentes. También se volvieron sangre. Y una voz dijo: Justo eres tú, oh santo. Porque juzgaste así. Porque derramaron sangre de santos. Tú les diste a beber sangre. Apocalipsis 16, 5, 6. Sol con cara cuarta copa. Cayó sobre el sol. Y el sol abrasó a los hombres con fuego. Pero no se arrepintieron. Blasfemaron el nombre de Dios. Luna nueva quinta copa. Derramada sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas. Dolor, confusión. Y gente que se mordía la lengua del sufrimiento. Oh, la sexta copa. Cayó sobre el gran río Eufrates. Y se secó, abriendo el camino a los reyes del oriente. Y 3 espíritus inmundos salieron como ranas. Espíritus de demonios que preparaban el mundo para la guerra final. Tormenta séptima copa. La última. La definitiva. Fue derramada en el aire. Y una gran voz dijo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Como nunca antes. Las ciudades cayeron. Las islas desaparecieron. El granizo más pesado que jamás existió golpeó la tierra. Y aún así, muchos blasfemaron. La niña profeta, de pie entre las ruinas, lloró. No fue falta de advertencia. Fue endurecimiento del corazón. Un ángel descendió del cielo. Brillante, envuelto en gloria. La tierra se iluminó con su presencia. Y su voz retumbó como trueno. Ha caído Babilonia la grande.
Se ha hecho habitación de demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo. Apocalipsis 18, 2. La mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano, una copa de oro, llena de abominaciones. Y en su frente, un nombre misterioso. Babilonia la Grande. Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Era un sistema. Una ciudad. Una falsa iglesia. Una civilización que cambió la verdad por poder. Estaba ebria. De la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17, 6. Los reyes de la tierra fornicaron con ella. Los mercaderes se enriquecieron con su lujo. Pero entonces, en un solo día, vinieron sus plagas. Muerte, llanto y hambre. Y fue consumida por fuego. Los comerciantes lloraron. Los marineros clamaron. Todo lo que parecía eterno se desvaneció en humo. ¡Ay, ay, la gran ciudad! Porque en una hora vino tu juicio. Apocalipsis 6 y 10. Pero en el cielo, los ángeles se regocijaban. Alégrate sobre ella, cielo. Y vosotros, santos, apóstoles y profetas. Porque Dios ha hecho justicia sobre ella. Apocalipsis 6 y 20. La niña profeta escribió por última vez en su pergamino de sangre. La prostituta cayó. El juicio no se negocia. Ahora, se prepara la boda. El cielo se abrió. No en visión. No en símbolo. Sino en realidad. Y lo que surgió hizo temblar el abismo. Y vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 7 y 11. Sus ojos, como llamas de fuego. En su cabeza, muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Lo seguían los ejércitos celestiales. Montados en caballos blancos. Vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca salía una espada aguda. Para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Y en su muslo y en su vestidura está escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Paloma blanca de la paz. Mientras tanto, un ángel clamaba: Venid, aves del cielo, y congrégaos. Para la gran cena de Dios. Porque la batalla se avecinaba. La bestia, los reyes de la tierra, y sus ejércitos. Se preparaban para luchar contra el jinete. Y perder. La niña profeta, en lo alto de una montaña, lo vio. Él viene. No como cordero sacrificado, sino como león de Judá, que trae justicia con poder. Las naciones habían sido reunidas. Desde el norte, el oriente y el occidente. Reyes y generales respondieron al llamado del dragón. Guiados por la bestia y el falso profeta. El mundo entero marchó hacia el valle de la decisión. Y los congregaron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 4 y 16. Era un mar de acero. De odio. De banderas rotas ondeando sobre mentiras. Creían que marchaban hacia la victoria, pero marchaban hacia su fin. Y entonces, el cielo rugió. El jinete del caballo blanco descendió. Con los ejércitos celestiales detrás. No portaban lanzas ni cañones, sino luz, justicia y el poder del Dios Altísimo. La bestia rugió. Sus cuernos destellaban blasfemias. El falso profeta alzó su voz con engaños. Fuego caía del cielo por obra de sus milagros oscuros. Pero nada de eso detuvo la espada que salía de la boca del Verbo. Y cuando el jinete habló, el ejército enemigo cayó como hojas secas ante el viento de otoño. Y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que hacía señales. Estos dos fueron lanzados vivos. Dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 7 y 20. ¿Y los demás? Fueron derrotados. No por una guerra prolongada, sino por el poder de una sola palabra. Las aves llenaron los cielos. La tierra se cubrió de silencio, y la niña profeta escribió, mientras lágrimas caían sobre su último pergamino. El mal fue derribado. La mentira fue encadenada. El rey ha vencido. Entonces vi a un ángel descender del cielo, con la llave del abismo en la mano, y una gran cadena, y prendió al dragón, la serpiente antigua,
que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20, 2. El enemigo no fue destruido. Fue encarcelado. Arrojado al abismo, sellado. Para que no engañara más a las naciones. Hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Mientras tanto, los mártires se levantaron. Los decapitados por causa del testimonio. Los que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, 4. Un mundo renovado nació. Las espadas se convirtieron en arados. El lobo habitó con el cordero. El conocimiento del Señor llenó la tierra como las aguas cubren el mar. La niña profeta, ahora anciana, vio una tierra sin gritos. Sin hambre. Sin odio. Pero en su mirada aún había algo de tristeza. Porque ella sabía lo que venía después de los 1000 años. El reino de paz es real. Pero aún no es eterno. El enemigo no está muerto. Solo duerme bajo llave. Y su odio está madurando. Pasaron 1000 años. 1000 años de paz, justicia y luz. 1000 años sin guerra, sin odio. Sin el susurro del engañador. Pero llegó el día profetizado. El abismo se abrió. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Apocalipsis 20, 7. El dragón, más furioso que nunca. Ascendió con el corazón lleno de venganza. Y una vez más, engañó a las naciones. Reunió a pueblos de los 4 extremos de la tierra. Gog y Magog. Una multitud como la arena del mar. Rodearon la ciudad amada. Alzaron sus estandartes. Y creyeron que aún podían vencer al Altísimo. Pero no hubo batalla. Y de Dios descendió fuego del cielo. Y los consumió. Apocalipsis 20, 9. El enemigo cayó. Sin gloria. Sin poder. Sin opción. Y entonces llegó su destino final. Y el diablo que los engañaba. Fue lanzado al lago de fuego y azufre. Donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 8 y 10. La anciana profeta, con su último aliento, dijo. El engañador ya no hablará. El ciclo se ha cerrado. Ahora viene el juicio. Y con él, la eternidad. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado sobre él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia. Y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. De pie ante Dios. Apocalipsis 8 y 12. Todos estaban allí. Desde los reyes de imperios hasta los mendigos olvidados. Desde el mártir fiel hasta el asesino no arrepentido. Nadie estaba ausente. Y se abrieron los libros. Los actos. Las decisiones. Las palabras. Los secretos. Todo estaba escrito. Todo fue leído. Y también fue abierto otro libro. El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Por las cosas que estaban escritas en los libros. Según sus obras. Apocalipsis 8 y 12. El mar entregó a los muertos. La muerte y el Hades también. Y luego fueron lanzados. Al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 8 y 15. Y entonces, todo lo viejo murió. La muerte misma fue juzgada. El Hades, destruido. El pecado, erradicado. La voz del trono dijo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. La anciana profeta, por fin, dejó su pluma. El juicio había terminado. Y en su rostro, había paz. Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Y el mar, ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén. Descender del cielo, de parte de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Apocalipsis 21, 2. La ciudad brillaba con la gloria de Dios. Su resplandor era como una piedra preciosa. Como jaspe, como cristal puro. Tenía una muralla grande y alta. Y 12 puertas. Una para cada tribu de Israel. 12 cimientos. Con los nombres de los apóstoles del Cordero. Y no vi templo en ella. Porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso. Y el Cordero. Apocalipsis 9 y 22. No había sol. No había luna. Porque la gloria de Dios la iluminaba. Y el Cordero era su lumbrera.
Las naciones caminarán a su luz. Los reyes traerán su gloria. Y nunca más habrá noche. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto. Ni clamor. Ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 4. La anciana profeta, ahora rejuvenecida por la gloria eterna, caminó por calles de oro transparente. Ya no escribió más. Porque ya no había profecía que esperar. Todo se había cumplido. Y en su corazón resonó la voz del Creador. Al que venciere, le daré que coma del árbol de la vida. Y será mi hijo. Y yo seré su Dios. Apocalipsis 21, 7. El espíritu y la esposa decían: ven. Y todo aquel que escuchaba, todo aquel que leía esta revelación, también decía: ven, Señor Jesús. Apocalipsis 10 y 20. Y vi el río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, a ambos lados del río, crecía el árbol de la vida. 12 frutos, uno para cada mes. Y sus hojas eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Apocalipsis 22, 3. Los siervos del Altísimo le servirán. Verán su rostro. Su nombre estará en sus frentes. Y reinarán por los siglos de los siglos. Pero también vino una advertencia. Si alguno añadiere a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Apocalipsis 22, 18-19. Porque esta no es una historia común. Es la verdad revelada. Es la voz del cielo hablando al alma humana. Y su clamor final es uno solo: vengo pronto. La profeta cerró su pergamino. Miró al cielo. Y respondió con la frase que ha cruzado siglos, continentes y corazones. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mucho tiempo después del juicio, cuando las generaciones caminaban bajo la luz eterna, y los nombres escritos en el libro de la vida reían entre jardines de gloria, una pregunta se empezó a murmurar entre los sabios. ¿Realmente todo fue destruido? La profeta, ahora parte del consejo celestial, sintió una inquietud. No era miedo, era un llamado a descender. Y así bajó al límite del reino, donde el tiempo casi no toca, donde el susurro del pasado aún flota en la bruma. Y allí, en lo más profundo del olvido, halló una puerta sellada con fuego. Era el último bastión del alma humana, donde el libre albedrío aún arde, donde aún podría encenderse una chispa. De duda, de orgullo, de caída. Una inscripción desgastada decía: aquí yacen los ecos de los que oyeron, pero no quisieron escuchar. Y la profeta entendió. El reino es eterno. Pero la libertad también lo es. Y donde hay libertad, hay posibilidad. Era joven, apenas creada. Sus ojos aún brillaban con la luz de la nueva Jerusalén. Y su alma danzaba al ritmo del río de vida. Pero dentro de ella, había curiosidad. La llamaban Elión. Y a diferencia de otros, no se conformaba solo con la gloria. Quería saber lo que fue antes. Lo que fue perdido. Lo que fue prohibido. Elión había oído susurros de la profeta. Historias de un tiempo donde la fe se elegía. Donde el dolor revelaba propósito. Y el amor se forjaba en medio del caos. ¿Cómo puede alguien amar de verdad? Se preguntaba. ¿Si nunca ha tenido que decidir entre la luz y la sombra? Así, guiada por una inquietud inexplicable, Elión siguió los rastros de la profeta, hasta llegar a la puerta sellada con fuego. Y contra toda advertencia, la cruzó. La oscuridad no era malvada, pero sí era vacía. Y en esa nada encontró algo, una voz antigua, débil, olvidada. No era Satanás. Él ya había sido destruido. Era lo que él dejó. La semilla que había plantado. La duda. Elión caminó por un lugar donde no había forma ni color. Un rincón olvidado por el reino. Una grieta en la eternidad. Allí la encontró. Una voz sin cuerpo. Una memoria sin rostro. Una herida sin nombre. No era maldad. Era eco. ¿Crees que todo está completo? Susurró la voz. ¿Que el reino no puede caer? ¿Que la perfección no puede romperse? ¿Desde dentro? Elión no respondió. Pero su silencio fue suficiente. Un destello de sombra cruzó sus ojos.
Y en ese momento, la eternidad tembló. En la Nueva Jerusalén, la profeta despertó con un estremecimiento. Las hojas del árbol de la vida se agitaron. Y el río perdió brevemente su canto. Algo había entrado, algo antiguo, algo sutil, algo peligrosamente humano. La prueba ha vuelto, dijo la profeta al consejo. Pero esta vez, no será entre Dios y la serpiente, será entre luz y libertad. Y en la distancia, Elión alzó la vista. Ante ella, una sombra tomó forma. Una figura envuelta en llamas negras. Una entidad que no debía existir. Del eco surgió una forma. No era un demonio. No era ángel caído. Era creación del pensamiento humano. Un reflejo del viejo temor. El miedo a perder la libertad en medio del orden perfecto. Elión la contempló. Era bella, en su contradicción. Vestía como luz quebrada. Su voz sonaba como un recuerdo olvidado por voluntad. No soy el enemigo, dijo la sombra. Soy la pregunta que no ha sido respondida. Soy lo que nunca se atrevieron a considerar. Y Elión, aún pura, aún inocente, respondió: ¿qué quieres de mí? Nada. Solo deseo que pienses. ¿Qué valor tiene la eternidad si no puedes abandonarla? ¿Qué sentido tiene la adoración si no puedes dejar de adorar? Mientras tanto, en el reino, la profeta reunió al consejo. Y una verdad fue revelada. La semilla que Lucifer plantó no fue destruida. Solo dormía. Y ahora, ha germinado en tierra santa. Elión dio un paso más. No cayó. Pero eligió escuchar. Y en ese acto, el equilibrio del reino vibró como una cuerda tensa. La sombra sonrió. Elión regresó. Su rostro era el mismo. Pero su mirada ya no pertenecía del todo a la luz. Traía consigo una inquietud. Una pregunta sembrada por la sombra. ¿Puede existir perfección sin posibilidad de error? En el Consejo Celestial, los ancianos debatían. Algunos pedían cerrar la grieta. Otros sugerían borrar la memoria de Elión. Pero la profeta se puso de pie y habló. Si hacemos eso, ¿en qué seremos distintos del pasado? Y así, por primera vez desde la creación del reino, se permitió el cuestionamiento. Los elegidos vinieron. Los ángeles descendieron. Las almas redimidas escucharon. Y Elión habló ante todos. No busco destruir. No quiero dividir. Solo pregunto. ¿Por qué creemos? Si ya no podemos elegir no hacerlo. La sombra, oculta entre dimensiones, observaba. No con odio, sino con paciencia. Porque su arma no era la destrucción, sino la duda perpetua. Y en ese instante, por primera vez en la eternidad, el reino se cayó. Elión había hablado. Y por primera vez, no hubo condena, ni juicio, ni destierro. Hubo espera. Y en esa espera, la eternidad entera contuvo el aliento. Fue entonces cuando una voz distinta se levantó. No era un anciano. No era un ángel. Era un niño. Una de las almas más jóvenes del reino. Yo también me lo he preguntado. Pero al mirarte, Elión, y ver que puedes preguntar sin odiar, entiendo que no es una traición, sino un reflejo del Dios que nos hizo libres. En ese momento, la sombra sintió algo inesperado. Inseguridad. Porque por siglos había sembrado rebelión. Esperando división. Esperando castigo. Pero aquí había algo nuevo. El reino no luchaba con fuego. Respondía con comprensión. La profeta se acercó a Elión. La eternidad no es una prisión. Es una elección constante. Y cada día que despiertes aquí, y sigas amando a Dios, será tu victoria. Elión bajó la mirada, y sonrió. La pregunta seguía viva. Pero ya no la dominaba. La sombra gritó sin voz, y se desvaneció entre los bordes del reino. Ahogada no por fuego, sino por la libertad bien entendida. Desde aquel día, el reino comenzó a cambiar. No en su gloria, no en su belleza, sino en su profundidad. Los ángeles, antes guardianes, ahora eran también guías. Las almas, antes celebrantes eternos, ahora eran también exploradores del propósito. Y en el centro de todo, Elión, no como líder, no como rebelde, sino como símbolo, de que incluso la eternidad podía crecer. La profeta escribió en un nuevo rollo.
El primero desde que se cerró el libro sagrado. El reino permanece. No porque no haya duda, sino porque el amor fue lo suficientemente fuerte, como para acogerla sin temerla. Y así nació la segunda era de la eternidad, no marcada por la caída, ni por la guerra, sino por el entendimiento, porque el verdadero Apocalipsis no fue solo el fin del mal, fue el nacimiento de la libertad perfecta. Las trompetas no sonaron esta vez. Ningún ángel descendió con espada. Solo se escuchó una palabra, susurrada en cada rincón del reino. Amén. En los bordes del reino, donde el espacio y el espíritu se tocan. Una pregunta antigua resurgió. ¿Somos los únicos que fueron redimidos? La profeta, inquieta por visiones que llegaban en la quietud, vio estrellas arder y silenciarse, planetas nacer en la distancia, y sombras que no eran maldad, pero sí, ausencia de luz. Elión, ahora caminando como puente entre la fe y la razón, vio lo mismo. Y un fuego se encendió en su alma. Un llamado. Una misión. Buscar a los que aún no conocen la redención. No era una conquista. No era evangelización por fuerza. Era un viaje de comprensión. Un acto de amor. Y así, con el permiso del consejo, se abrió la puerta de lo desconocido. Los ángeles no bajaron con trompetas, sino con lámparas. Y Elión, junto a los primeros viajeros, cruzó el umbral, rumbo a los mundos donde el eco de Dios aún no ha sido oído. Atrás quedaba la seguridad del reino. Adelante, lo misterioso, lo posible, lo nuevo. Elión, rodeada de otros elegidos, cruzó el umbral de la puerta estelar. No hubo aplausos. No hubo cantos. Solo una brisa suave del reino. Y un susurro sagrado. Id y llevad la luz. No como antorcha, sino como espejo. El universo exterior los recibió con su silencio ancestral. Galaxias giraban como pensamientos de Dios. Mundos desconocidos latían con esperanzas que aún no tenían nombre. En uno de esos mundos, la comitiva aterrizó. Y allí, entre montañas de cristal y mares de fuego azul, descubrieron vida. No humana, no angélica, pero viva y buscadora. Elión se acercó a una de esas criaturas. No hablaban con palabras, pero en su mirada había una pregunta familiar. ¿Quiénes somos, y por qué sentimos que falta algo? Ella no respondió con doctrina, ni con escrituras. Solo extendió la mano y dijo: nosotros también nos lo preguntamos, hasta que fuimos encontrados por la verdad que ama. Y así comenzó una nueva página del plan eterno. La redención más allá del hombre, más allá de la tierra, más allá del Apocalipsis. La criatura sin nombre, tras tocar la mano de Elión, cerró sus múltiples ojos. Y escuchó algo nuevo. No una voz, sino una presencia. Como si por primera vez, lo eterno le susurrara al alma. No fuiste creado por azar. Hay un propósito en ti. En ese mundo, el cielo cambió. No por milagros explosivos, sino porque la esperanza entró caminando. Sin imponerse, sin exigir, solo estando presente. Los habitantes de aquel planeta comenzaron a reunirse. No entendían del todo, pero sentían. Y la sensación era la misma que sintió el primer humano al mirar al cielo. Y preguntarse: ¿hay alguien ahí? Elión escribió en su diario de misión: no ven al Creador como nosotros, pero lo sienten en la armonía de sus mares, en la vibración de su aire, en el eco del amor que aún no pueden nombrar. Y quizá, eso también es fe. De regreso en el reino, la profeta observaba desde el espejo de luz. Y pronunció: la redención ha comenzado a viajar. Y el reino no se expande por conquista, sino por resonancia. En los cielos distantes, los enviados del reino descubrieron algo inesperado. Cada mundo tenía su propia idea de lo divino. Algunos veían a su creador en la danza de la gravedad. Otros, en el murmullo de los vientos solares. Y aunque los rostros eran distintos, todos sentían una misma ausencia. La necesidad de ser redimidos, sin saber aún de qué. Elión comprendió entonces que el amor eterno no necesitaba palabras, ni símbolos, ni siquiera nombre. Bastaba con presencia, con intención, con misericordia. Los exploradores no predicaban, curaban, escuchaban, lloraban con los que sufrían,
Y reían con los que apenas comenzaban a entender la esperanza. Y poco a poco, los corazones se abrían. No por dogma, sino por conexión. Uno de los mundos, al sentir ese amor sin juicio, construyó una torre de cristal. En lo alto, grabaron una sola frase en su idioma de luces. No lo entendemos, pero lo sentimos. Y eso basta para creer. La profeta, al leer ese mensaje desde el reino, dijo: la redención ha dejado de ser humana. Y ha empezado a ser cósmica. Desde el reino, los ángeles observaban con asombro. Ellos, que fueron creados con conocimiento perfecto, comenzaron a sentir algo nuevo. Curiosidad. ¿Cómo pueden creer sin haber visto? ¿Cómo pueden amar sin comprender? ¿Cómo encuentran a Dios, sin conocer su nombre? Y fue entonces que el consejo decretó: los ángeles también viajarían. No como maestros, sino como aprendices. Porque la eternidad había entendido un principio divino. El que enseña sin aprender, se aleja del Creador. Uno por uno, los mensajeros celestiales descendieron a esos mundos nuevos. No con alas desplegadas, sino con los pies descalzos sobre su suelo. Y el corazón abierto a lo diferente. Y lo que descubrieron, no fue ignorancia, sino una fe intuitiva, poderosa, inocente. Uno de ellos, Uriel, se arrodilló frente a una criatura ciega de un mundo oscuro. Y le preguntó: ¿cómo sabes que Dios existe? La criatura sonrió, sin ojos. Y respondió: porque siento que alguien me ama, sin que yo haya hecho nada para merecerlo. Uriel lloró por primera vez desde su creación. No de tristeza, sino de asombro. La profeta escribió: y así, los ángeles aprendieron lo que los humanos habían olvidado. Que la fe no siempre nace del saber, sino de ser tocado por la gracia. Dale like, suscríbete y comparte para la parte 2.